Lenguaje C. Introducción a la programación. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Mario, seudónimo MIP, y hoy vamos a hablar de uno de los temas más interesantes que tenemos en el mundo de la programación, y vamos haciéndolo con un PowerPoint, obviamente. El día de hoy vamos a hablar de lo que son las variables y cómo las podemos utilizar nosotros los programadores en el lenguaje C. Vamos a ver también unos cuantos ejemplos prácticos para utilizar las variables en C. Así que si estás interesado en ver este video sobre variables en lenguaje C, vamos a continuar con el video. Vamos a empezar con un concepto sencillo, lo que es una variable. Imaginamos a una variable como si fuera una caja con algo en su interior. Ese algo puede ser un número, un carácter o un valor que necesitemos. Además de estos datos que contiene la variable, esta también puede tener una dirección y espacio en memoria asignados. Este espacio puede ser utilizado mediante bytes o bits. Un byte lo podemos utilizar para representar 256 valores de una tabla llamada la tabla ASCII. Esta contiene una combinación de caracteres y en su totalidad son 256. Aunque también existe una extensión de la tabla ASCII, y esta es la tabla ASCII extendida con más caracteres con signos de puntuación diferentes. Algo que podemos mencionar es que también no todos los valores se almacenan en bytes. Unos pueden diferir entre sus cantidades de espacio. Ahora, para continuar con el tema, vamos a ver qué son las variables básicas. Las variables básicas podemos definirlos en tres tipos diferentes: variables de tipo char, de carácter; variables de tipo int, integer o valor entero; o variables tipo float, de punto flotante o decimal. Vamos a continuar con el tipo de variables, y así que vamos a ver una lista completa de las variables que podemos utilizar en el lenguaje C. Para definir un tipo de patrón que podemos utilizar en las variables, necesitamos ver que pueden ser variables básicas, como ya lo definimos, char, integer o float, pero también estas pueden llevar un acompañamiento de la palabra unsigned y signed para poder definir que estas tengan un signo o no tengan signo. Esto se utiliza más que nada para representar valores tipo entero. Una diferencia que podemos notar es que las variables sign son valores numéricos que tienen signo, y estas pueden ir desde rangos del menos 127 al 128 positivo. Otro tipo de variables que podemos tener para representar son las unsigned, que estas no tienen signos. Usualmente se utilizan para representar valores positivos del 0 al 256. Ahora, con todo esto dicho, aquí podemos observar una tabla donde tenemos todos los tipos de variables que podemos utilizar tanto en char, tanto en int y tanto en float. Aquí podemos observar que se pueden tener diferentes combinaciones como sign, sign in, unsign in, y todas estas que tenemos en la tabla son diferentes formas de representar números enteros, pero nos podemos dar cuenta que se pueden omitir o se pueden utilizar más palabras en base al tipo de dato entero que nosotros queremos utilizar. Ahora vamos a pasar al tema de la declaración de variables. Esto es un tema sencillo, así que vamos a ir rápido con él. Declarar una variable significa que nosotros le vamos a decir al compilador que vamos a utilizar un tipo de dato específico y necesitamos que asegure su espacio en memoria. Para poder identificar una variable tenemos un patrón que ya está prediseñado: modificador, tipo y nombre. Tipo de variable que vamos a utilizar, ya sea char, int o float, como ya lo definimos anteriormente. Y también tenemos que tomar en cuenta que vamos a añadir un punto y coma al final de la línea donde declaramos nuestra variable. Vamos a ver un poquito de código, pero la verdad, todavía no vamos a brincar al editor de texto. Podemos escribir el código con simple puño y letra, así que vamos a hacerlo. Si nosotros quisiéramos representar una variable char, lo que vamos a utilizar es la palabra char junto con el nombre de nuestro tipo de variable, como ya lo vimos anteriormente. Char, le vamos a poner el nombre, nom, y a esta variable vamos a asignarle un valor. Podemos inicializarla en la misma línea de código o podemos inicializarla en unas líneas después de esta. Vamos a inicializarla en esta misma línea de código. A nuestra variable char le vamos a dar un valor tipo A minúscula, y no debemos de olvidar el punto y coma al final de nuestra línea de texto. Otro tipo de variable que podemos representar para poder ver la representación de variables es el int. Vamos a seguir el siguiente paso. Igual que con la variable char, vamos a definir el tipo de dato que vamos a utilizar. Int, vamos a poner que se llame i, y la vamos a inicializar. La vamos a inicializar a un valor tipo entero. Vamos a ponerle el número 25. Y para poder representar el final de nuestra línea de texto, añadimos el punto y coma. Ya pueden notar el patrón que tenemos aquí entre las variables. Vamos a ver el último patrón con el tipo de variable float. Para tener una variable float, nosotros podemos realizar los mismos pasos que utilizamos para las variables char o las variables int.
Utilizamos la palabra reservada, float, para el tipo de dato que vamos a utilizar. Vamos a darle un nombre a nuestra variable. Después vamos a hablar de nombres de variables, todavía no, pero vamos a darle un nombre sencillo. Vamos a darle el nombre de f y vamos a inicializarla. Vamos a inicializarla con un valor de 0.25 y su respectivo punto y coma al final de la línea de texto. Puedes notar el patrón que tenemos aquí: tipo de variable, nombre de la variable, inicialización. O podemos no inicializarla. Podemos también definir las variables de esta forma. Vamos a definir una variable tipo int, también que se llame i, pero podemos no inicializarla. Podemos llegar hasta aquí, al punto y coma al final de nuestra línea de texto, y líneas más adelante podemos asignar el valor de nuestra variable. El lugar donde nosotros podemos declarar las variables es básicamente cualquier parte del código, pero dependiendo de dónde la pongamos, es el tipo de uso que vamos a darle a nuestra variable. Por lo general, el lugar para declarar variables casi siempre son dentro de funciones o antes de una llamada a una función. Las variables que se utilicen antes de una llamada a la función main se denominan variables globales. Por default, nosotros como programadores debemos tener ciertas reglas al definir los tipos de variables. Por ejemplo, podemos tener letras de la A a la Z, minúscula o mayúscula, dígitos del 0 al 9 o el carácter guión bajo o subrayado. También debemos de tener en cuenta las siguientes reglas cuando nosotros queramos darle un nombre a nuestras variables. Estas no pueden empezar con un dígito, se tiene que distinguir entre mayúsculas y minúsculas, por lo cual una variable que se llame de una forma en mayúsculas no será la misma en minúsculas. Y también no se pueden utilizar palabras reservadas que ya vienen con el lenguaje. En C tenemos una variedad de palabras reservadas. Estas ya vienen por defecto en el lenguaje y cada una tiene su uso. A continuación te muestro la lista. Si quieres puedes tomarle un print screen para que no te quiebres un poco la cabeza. También esta lista no la vamos a ver al 100%, vamos a desglosarla poco a poco a lo largo de los videos. Ahora vamos a hablar de las constantes de las variables. En las variables podemos tener constantes numéricas que estas se pueden representar como números en base 10, en base 8 o en base 16. Todas podemos representarlas de diferentes formas, añadiendo diferentes simbologías a los tipos de valores. Por ejemplo, para expresar en base 8, nosotros añadimos un 0 al inicio de la cadena de texto de nuestro número. También para representar valores hexadecimales, utilizamos el prefijo 0x para representar valores hexadecimales. Otra cosa que le podemos añadir a las variables son sufijos como u para determinar un número unsigned o l para determinar números long. Otro tipo de constantes que tenemos en el lenguaje C son las constantes de carácter. Estas se basan en la tabla ASCII, que representan 256 valores básicos en un teclado. Al igual que estos 256 valores, también se representan lo que son las secuencias de escape. Y como podemos ver en esta tabla, lo que tenemos es una lista de constantes que representan ciertas acciones que podemos realizar en el teclado. Un ejemplo que tenemos muy fácil es el de nueva línea, diagonal invertido n, para representar una nueva línea en el texto. Otro tipo de constantes que tenemos son las constantes reales o constantes decimales. Un ejemplo que tenemos aquí son los números con una potenciación exponente a la menos 5. Así que vamos a quebrar un poco esta constante real que nos está mostrando la presentación. Nosotros tenemos por primero la parte entera, que es el 1, 2, 3, 4. Tenemos también la parte decimal, el punto, la parte después del decimal, el 56, y tenemos este valor, e a la menos 5. Esto significa que es una exponenciación de 10 a la menos 5. Es una notación científica y por lo general esta conserva el signo. Otro tipo de constantes que nosotros podemos tener son las constantes simbólicas, que estas las utilizamos para dejar de representar números mágicos y podemos utilizar una palabra o un caso especial para un tipo de valor. El ejemplo que tenemos aquí es para definir pi. Nosotros ya conocemos que pi es 3.1416, pero nosotros en el lenguaje de programación podemos utilizar la palabra hashtag define pi 3.14 o gato define, depende de cómo lo quieras decir. Otro tipo de constantes que tenemos en las constantes numéricas del lenguaje C son las constantes de numeración. Estas son una alternativa a define. Estas sirven para enumerar elementos de una lista. Un tipo de constante de numeración que nosotros podemos tener también es con la palabra enum, el nombre de la variable, y entre llaves vamos a tener sus representaciones de numeración. Y así podemos tener una constante de numeración muy fácil en el lenguaje C. Hasta ahora hemos visto los tipos de valores que pueden contener las variables, pero siempre una variable va a tener dos tipos de formas de recibir un valor, mediante la asignación o mediante lectura. La forma de asignar el valor a una variable podemos tomar como ejemplo la inicialización de las mismas variables. Nosotros tenemos a la variable el signo de igual, después el valor que nosotros queramos añadir a nuestra variable
y con su respectivo punto y coma al final de la línea. Para leer y escribir variables, nosotros podemos hacer uso de una librería que ya viene por defecto en el lenguaje C, stdio.h. Al principio, nosotros podemos incluirla en nuestro programa y esto nos brinda las funciones de printf y scanf para la lectura y escritura de variables. Vamos a hablar antes de la lectura. Podemos leer variables mediante la función scanf. Esto significa que nosotros vamos a escanear un formato de texto y lo vamos a asignar a una variable. El tipo de formato que podemos utilizar son los siguientes: porcentaje C para valores char, porcentaje D para valores int y porcentaje F para valores de tipo flotante. Ahora, vamos a hablar de la escritura de las variables. La sintaxis es sencilla. Nosotros, para poder escribir variables o el valor de nuestras variables, utilizamos la función printf que viene en la estándar io.h, que nosotros incluimos anteriormente en nuestro texto. Ahora, el uso de printf es muy similar a scanf. Nosotros podemos definir el tipo de variable que nosotros vamos a imprimir con porcentaje C, porcentaje D o porcentaje F, al igual que lo hicimos con scanf. Y es así como llegamos al final del PowerPoint del día de hoy. Ahora sí vamos a escribir código. Si te pareció un poco rápida la explicación, ten la seguridad de regresar el video. No te preocupes, puedes verlo tantas veces quieras como puedas reproducirlas. Bien, ahora vamos a los ejemplos prácticos. Estoy utilizando mi terminal en Linux para empezar a programar. Voy a utilizar un programa llamado utilizado variables 2.c porque ya tengo el archivo variables creado. Es un archivo que utilicé para tomar como ejemplo en este video, pero no lo vamos a ver. Vamos a empezar con un ejemplo desde cero. Así que para empezar con nuestro ejemplo, vamos a decir que nuestro editor Vim va a crear el archivo variables 2.c. Y ahora estamos en la interfaz de Vim. Y como podemos notar, no podemos hacer nada. Necesitamos presionar I si es que queremos empezar a escribir. Esto activa el Insert Mode de Vim. Así que vamos a inicializar con I. Y ahora sí, si te fijas en la parte de abajo a la izquierda, podemos ver que ya estamos en el modo Insert. Vamos a utilizar el modo Insert para empezar a escribir nuestro programa. Vamos a empezar con gato include y vamos a incluir stdio.h para poder escribir y leer las variables que vayamos a utilizar en este programa. Después de eso, vamos a dar un tipo de numeración que vamos a llamar días. Y entre llaves vamos a poner las enumeraciones que estamos utilizando para esta. Vamos a utilizar solo 3 enumeraciones. Ahora, vamos a escribir nuestra función principal, que va a ser int main. Esta retorna un tipo de variable entero y nosotros vamos a inicializarla con valores vacíos. No va a tomar ningún tipo de valor. Las llaves. Y dentro de las llaves, nosotros queremos empezar a escribir nuestro código para leer variables. Vamos a leer las variables mediante el comando printf, pero antes de leerlo, recordemos que tenemos que inicializarlas o por lo menos declararlas en una parte de nuestro código. Vamos a declarar una variable llamada int y que va a ser de tipo entero. No lo vamos a inicializar y después vamos a utilizar la variable char que vamos a llamar palabra y en ella vamos a darle el tipo de valor a. Ya sé que no es una palabra, es una letra, pero vamos a utilizar estas palabras para diferenciar. Y ahora vamos a representar otra variable de tipo float, de tipo punto flotante, y vamos a poner que esta es pi, pero vamos a inicializarla como 3.14. Ahora, nosotros podemos añadirle la palabra const al principio de la línea para definir que esto es una variable de tipo constante. Otra forma en la que podemos declarar pi al principio del texto es si nosotros entre nuestros include y nuestra función int main, nosotros lo definimos con define y vamos a poner pi 3.14. Sin punto y coma, no hay necesidad de escribirlo. Ahora, para empezar a escribir las variables, nosotros vamos a creer que aquí i va a ser igual a 15. Ya tenemos inicializada nuestra variable tipo char, palabra, ya la tenemos inicializada al igual que nuestra variable tipo float. El único que no inicializamos es nuestra variable i. Ahora, para poder escribir los valores de nuestras variables, vamos a utilizar la función printf. Printf, entre paréntesis, no olviden poner el punto y coma. Yo les recomiendo poner el punto y coma siempre antes de que terminen de escribir su línea de texto. Y entre paréntesis, vamos a escribir. Ahora,
nosotros tenemos que empezar a notar que print tiene una F. Esto significa que vamos a formatear un texto que nosotros podemos hacer que el compilador le muestre al usuario en base a la función printf. Tenemos printf y ponemos valor entero, dos puntos, y para poder escribir nuestro valor entero, haremos recuerdo de que tenemos que utilizar porcentaje d para representar valores enteros y vamos a darle un diagonal invertido n para que escriba una nueva línea. Ahora vamos a escribir valor de carácter, dos puntos, y para esto, si nosotros queremos escribir el carácter que está dentro de nuestra variable llamada palabra, vamos a utilizar porcentaje c para char. Vamos a darle una nueva línea y ahora vamos a darle otro valor float, dos puntos, y vamos a utilizar porcentaje f para poder escribir el valor de nuestra variable float. Y le vamos a dar otra línea, otro salto de línea. Bien, para salir del modo insert presionamos ESC y ahora para salir de Vim y poder guardar lo que escribimos, vamos a utilizar el dos puntos, W para write y Q para quit, write quit. Así que vamos a definir ese comando en Vim y ahora nos damos cuenta que pudimos realizar el guardado de manera exitosa y a la vez salir de nuestro archivo. Vamos a compilarlo. Yo de compilador estoy utilizando GCC y no voy a pasarle ningún parámetro extra a mi compilador. Vamos a dar Enter. Tengo unos problemas. Déjenme ver cómo lo resuelvo y vuelvo con ustedes. Ya volví, ya pude notar los errores que tenía en el código. Así que presten atención a los detalles, porque esto les puede suceder y a veces puede que les consuma mucho tiempo. Pero no se preocupen, es normal que suceda. Los problemas que tenía es que estaba definiendo dos veces pi y no me había dado cuenta de la estupidez que estaba haciendo. Y también en la función printf le estaba pasando valores de tipo entero que quiero que imprima, pero no le pasé las variables que este va a imprimir. Así que al final de nuestra función printf yo solo voy a escribir un coma y el primer valor, claro, ingreso al insert mode y el valor que primero voy a escribir es coma y el valor primero que quiero escribir es el de la variable i, segundo, el de la variable palabra, palabra, y en tercero, el de la variable pi. Y ahora debería de dejarme compilar el programa. Así que para salir de Vim vamos a utilizar el escape, WQ para write and quit, y ahora sí, vamos a utilizar GCC, variables 2.c, y sigo teniendo problemas. Vamos a hacer que retorne un entero, retorna 0. Errores, errores y más errores. Al parecer, yo solo tengo que cerrar aquí con un punto y coma. Pero bueno, vamos a ver si esto arregla el programa. Vamos a utilizar nuestro compilador GCC variables 2. Compiló. Muchos errores. Ya pude arreglar el código. Lo que tenía eran unos errores en cuanto a punto y coma y definiciones de las funciones. Así que este es el código final. Puedes utilizar un print screen. No te preocupes, voy a subirlo a un GitHub para que puedas utilizarlo. Pero bien, si nosotros queremos utilizar nuestro programa, utilizamos el comando ls y podemos notar que se creó un programa llamado a.out. Para utilizar este programa, nosotros escribiremos punto para definir que en este directorio vamos a crear una función, una llamada a una función, una llamada a un programa. En este directorio, punto diagonal, vamos a utilizar el programa a.out y debería de funcionar nuestro programa ya compilado. Y bien, aquí podemos ver que por fin se pudo escribir nuestro valor entero, nuestro valor de carácter y nuestro valor decimal de tipo float. Y bien, todo eso es por el video del día de hoy. Espero que te guste con sus errores, con sus faltas de ortografía en el lenguaje, pero espero que te guste. No te preocupes, estas cosas son comunes y por lo general es muy fácil que te puedan suceder y por lo general es muy común que estés en fase de depuración todo el tiempo viendo que tu código no está bien escrito. Pero no te preocupes, son problemas que siempre suceden o pueden llegar a suceder. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy. Este es el lenguaje C, esta es la complejidad con la que nosotros estamos manejando aquí. Es un poco chistoso la complejidad que a veces puede tener el lenguaje, un lenguaje muy anticuado, pero todavía funcional. Así que, sin más, dale un pulgar arriba, suscríbete y considera ver los demás videos que se vienen en el futuro en este canal de programación sobre nuestra aventura en lenguaje C. Hasta luego.
Lenguaje C. Introducción a la programación.